tarde, siempre recordándoles que la clase está siendo grabada para las personas que no pueden estar de manera sincrónica en la misma, y que comenzamos con nuestra clase de presupuestos empresariales. Entonces vamos a terminar la revisión que habíamos hecho. Me voy a proceder a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver las dos cédulas que nos quedaron pendientes. ¿De acuerdo? De acuerdo, habíamos visto la cédula 5, que es la cuantificación de las exigencias de los recursos líquidos. Ya habíamos determinado nuestro saldo inicial de efectivo, habíamos determinado nuestros recursos generados, nuestro flujo de efectivo generado, los impuestos por pagar, los recursos suministrados, que de dónde estoy yo financiando. Estoy financiando en el año 0, y a dónde aplico estos fondos, qué es lo que estoy pagando con esta financiación, qué son los intereses preoperativos, la adquisición de activos fijos y las inversiones diferidas. Eso me va a dar un total de mi flujo de exigencias. Luego de este proceso, decíamos que los presupuestos son un proceso que nos permite a nosotros ir determinando y realizando pronósticos. Entonces, habíamos dicho que los pronósticos se basan en algunas técnicas de presupuestación, como por ejemplo los históricos, los índices de precios del consumidor. Habíamos dicho que también se puede utilizar las estadísticas de producción que se tengan. También se necesita realizar una proyección del capital trabajo. ¿Qué habíamos dicho que es el capital trabajo, señor Omanitson? ¿Qué es el capital trabajo? Profe, ¿me nombró? Disculpe. Sí, Poma Nixon, que por favor me ayude identificando qué es el capital trabajo. ¿Se me escuchó? Sí, ahorita sí ya le escuché. Ya, a ver. Ya me prestó atención y me escuchó. Ya, a ver, podríamos decir que es un capital que es necesario, o sea, que es como, actúa como un recurso para la empresa o a su vez para alguna institución con el fin de cubrir lo que son las operaciones de lo que es el giro el giro del negocio de la empresa como tal. Sí. De acuerdo, yo con este capital trabajo cubro las operaciones que son primordiales dentro de la empresa. Entonces habíamos realizado un ejercicio en el que dentro de la cédula poníamos como capital de trabajo nuestros saldos iniciales de exigencia de efectivo, el financiamiento de la cartera y los inventarios. Dentro de este financiamiento de cartera y inventarios habíamos puesto en el ejemplo que tienen que ir los créditos concedidos al comprador, los inventarios de las materias primas, los inventarios de empaques, los inventarios de productos terminados, que nos permitirá a nosotros tener operativa nuestro negocio. Y por otro lado tenemos que se deben restar los recursos de créditos proporcionados por los proveedores y determinamos nuestra inversión acumulada y nuestra inversión requerida. De eso depende el pronóstico de mi capital trabajo. Entonces habíamos visto que nuestros saldos iniciales de efectivo los tomamos de la cédula número 5. Habíamos dicho que todas las cédulas y todos los presupuestos de inversión, todos estos pronósticos están relacionados. Entonces tomaré de mi cédula 5 mi saldo inicial de efectivo y lo pondré en los saldos iniciales de exigencias de efectivo y determinaré para cada uno de los años. En el caso del ejercicio que habíamos realizado y en el caso de este ejercicio, se tomaron 7 años para
periodo de inversión. ¿De qué dependerán los años cuando yo tengo un presupuesto de inversión o cuando yo tengo un proyecto de inversión? ¿De qué dependerá, señorita Toro Belén? ¿De qué depende que yo pronostique más años o menos años? Señorita Toro Belén. ¿No está? Señorita Flores Ivanova. ¿De qué depende de que yo realice un proyecto de inversión de 7, 8, 9, 10 años? ¿De qué dependerá? Ivanova. Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué depende la duración del proyecto? Así es. ¿De qué depende la duración del proyecto? Profe, ¿no dependen del tipo de proyecto que se está haciendo, la duración del mismo? Ya depende del tipo de proyecto que estoy realizando. ¿De qué más dependerá? Del tiempo en el que yo pretendo recuperar la inversión. ¿Cuántos años, Ivanova, será mínimo que yo pueda programar un presupuesto para una inversión? Profe, mínimo unos 5 años o 3, creo que era el mínimo, porque cuando usted hablaba, bueno, 5 años, por 5 años. De acuerdo, yo voy a determinar una duración de largo plazo, ¿no? Cuando hablo de largo plazo, entonces, mínimamente para realizar estos pronósticos, esta presupuestación, tendré 5 años. Para recuperar la inversión hablábamos de los 3 años, que un proyecto es ideal cuando se recupera la inversión en 3 años. Muchas gracias, Ivanov. Entonces, tendré la financiación de cartera, que no será otra cosa que la suma de mi crédito concedido por el comprador, mi inventario de materias primas, mi inventario de empaques y mi inventario de productos terminados. Estos inventarios dependen directamente de las políticas gerenciales que tenga yo para realizar mis pronósticos. Entonces, habíamos partido de los supuestos siguientes, ¿no? Habíamos puesto estas políticas gerenciales que contemplan los siguientes aspectos dentro del pronóstico. Habíamos dicho que el saldo inicial, la tendencia de fondos con los cuales financiaremos el 50% de los costos totales sin tomar en cuenta amortización y depreciación. Decíamos que el crédito a proveedores es el 12.5% de la compra de materias primas y empaques y que mi rotación de materias primas será 360 días dividido para 30 días de consumo. Entonces, mi materia prima rotará cada mes. Mi rotación de empaque será 45 días de consumo. Mi rotación de cartera será 30 días. Y mi rotación de cartera en compra será 45 días. Eso dependerá de la rotación que yo vea, de la estadística que yo tenga o de lo que yo pretenda ir rotando las materias primas, ir pagando mi crédito a proveedores y ir, si existe cartera en compras, también poniendo una política de crédito. Entonces, en base a esto, nosotros decíamos que el crédito concedido a los compradores será el 25% y lo dividimos para cada mes. Entonces, yo tomaré, ¿de dónde tomaré ese 25% de mi volumen mes de ventas o de mi pronóstico de ventas dentro de mi flujo de efectivo general? Dependiendo de este pronóstico de ventas de mi flujo de efectivo generado, entonces yo veré la rotación. Aquí estoy diciendo que es el 25% y que está rotando cada mes. Dentro de lo que corresponde al inventario de materia primas, tenemos la rotación de materia prima que es cada 30 días. Entonces decíamos que si rota cada mes, tendremos una rotación de 12 meses.
Este inventario de materia prima, la materia prima la dividiremos para 12 porque está rotando 12 veces al año. Y lo mismo sucede con mi inventario de empaques. Mi inventario de empaques dice que es 45 días. Entonces, lo que estamos haciendo es dividir los 360 días para los 45 días de rotación. Y tenemos las veces en las que ha rotado nuestro empaque. En virtud de estas políticas, vamos nosotros determinando los inventarios de empaques con el pronóstico que teníamos aquí. Dentro de nuestros flujos de efectivos generados, los empaques divididos para la rotación. 8 veces al año tenemos inventario de productos terminados de la misma manera. De acuerdo, entonces me voy acá. Aquí en la cédula número 3 tenemos nuestra rotación de los inventarios de productos terminados. En la cédula 3 nosotros trasladamos este valor de la cédula 3 a nuestra cédula 8, que es la que estamos realizando. De acuerdo, entonces ahí tendremos ya nuestro valor de inventario de productos terminados. Tenemos nuestros recursos de créditos proporcionados que están dentro de esta cédula 5, que es la cuantificación de exigencias de recursos líquidos, que es lo que tiene que ver con nuestros créditos a proveedores, que también dependerá de la política que nosotros establezcamos en nuestra empresa o institución. Luego procedemos a determinar para cada uno de los años y determinamos nuestra inversión acumulada. Esta inversión acumulada tiene que ver con nuestros recursos demandados y nuestros recursos de créditos proporcionados por los proveedores. ¿Cómo determino yo los recursos demandados? Los recursos demandados será la suma de mi saldo inicial de efectivo más mi financiación de cartera e inventarios. Ahí tendré mis recursos demandados, que restados con mis recursos de crédito proporcionados me dará mi inversión acumulada por cada uno de los años. Entonces ya estoy pronosticando mi inversión requerida en capital trabajo y luego realizaré una diferenciación para ir viendo la inversión requerida de cada uno de los años. ¿De acuerdo? ¿Para qué hago esto? Para ir determinando cuánto será mi inversión requerida dentro en lo que corresponde a mi capital trabajo, que me permitirá a mí tener operativo mi empresa. Luego, y como último punto, habíamos visto dentro del ejercicio que se les envió que existe la cédula 7, que son los flujos de inversión y netos del proyecto. Existen dos cédulas más que también están relacionadas con toda la presupuestación y que tienen que ver con los balances proformas, cuando está la situación financiera proformado, que en base a todos nuestros activos que tenemos, nosotros podemos ir proyectando un balance proforma que nos permitirá a nosotros ir viendo cuál es el desenvolvimiento de nuestros activos fijos. Y también tenemos una cédula que tiene que ver directamente con la financiación de todo nuestro proyecto. De acuerdo, es imprescindible que exista la presupuestación hasta la cédula 7 porque ahí dependerá de mi flujo de inversión dentro del proyecto. ¿Para qué me sirve un flujo de inversión de un proyecto, señor Trujillo? El flujo de inversión del proyecto para conocer en cuánto recuperaré la misma inversión. Ya, para reconocer en cuánto recupera la inversión. Alison Vera, ¿para qué más me servirá? Para conocer si este proyecto es conveniente o no, depende del resultado que me arroje cada flujo de cada año. Sí,
determino los flujos para determinar unos indicadores que me permiten a mí evaluar financieramente a ver si el proyecto es rentable. De acuerdo. Entonces, procedemos a verificar los flujos netos del proyecto. Que se toma de la cédula número 4, que es un pronóstico de flujos de efectivo generado, que es al finalizar mi flujo neto, ¿verdad? Entonces, de esta cédula número 4, yo tomo los valores de los flujos netos para determinar los flujos netos del proyecto generado. Luego de determinar estos flujos netos del proyecto generado, les habíamos les habíamos aconsejado que es necesario tomar los flujos de inversión. De acuerdo. Estos flujos de la inversión están relacionados directamente con mis inversiones en activos fijos, mis gastos preoperatorios y mi inversión en capital trabajo. Entonces, como ya habíamos determinado nuestro capital trabajo aquí en nuestra inversión requerida de la cédula 6, lo que se realiza es el traslado de esta inversión requerida hacia nuestro capital trabajo. ¿De acuerdo? Me voy por aquí por los flujos de inversión. Lo que tengo es una suma entre mis gastos preoperatorios, que en este caso están seleccionados mis activos de inversión, y lo que yo he adquirido con mis acciones, ¿no? Con mis aportes de los socios o de los accionistas. Entonces, en base a las inversiones realizadas por los accionistas, yo le ubicaré en este flujo de inversión del neto del proyecto, y también sumaré mis gastos preoperatorios para determinar mi flujo de inversión. ¿Qué es lo que se hace en esta cédula de presupuestación del flujo de inversión y neto del proyecto? Los flujos netos del proyecto, los flujos que ha generado el proyecto, los estoy restando mi flujo de inversión. Entonces estoy determinando ya los flujos netos restado mi inversión. En lo referente a mis activos fijos, yo tomaré estos valores de mi amortización de préstamos, decíamos. Decíamos que dentro de la cédula 5 tengo mi cuantificación de exigencias de recursos líquidos. Entonces tomaré lo que refiere a amortizaciones de préstamos y a la redención de bonos. Estoy tomando esos como una inversión realizada, ¿no? Mis amortizaciones y mi redención de bonos. Y el capital trabajo ya lo habíamos determinado. Entonces, sumo mi flujo de inversión y voy determinando por cada uno de los años. De acuerdo. Y así vamos pronosticando la necesidad que tenemos de reinvertir o de pagar nuestras amortizaciones de créditos y nuestros intereses por los bonos. De acuerdo. Existe también un valor que habíamos dicho nosotros que dentro de los ejercicios no se toman en cuenta, pero que se debe tomar en cuenta también es en estos flujos de inversión, son las reinversiones. ¿Qué se harían con las reinversiones, señorita Elba Farinanda? Dentro de este flujo, si yo tuviese reinversiones, ¿dónde los ubicaría usted? Señorita Farinango. Señorita Guamán Graciela. Profe, la señorita Farinango dijo que tenía problemas con el internet. Ya estuvo igual que yo con problemas, de acuerdo. La señorita Guamán.
No, después no tienen participaciones. A ver, vamos. Señor Villafuerte. Señor Villafuerte aún no está. No está. Nos hemos quedado pocos. Nos hemos quedado pocos para la última clase. De acuerdo, veamos. Mancero, Melanie. Buenas noches, profe. ¿Sería el negativo? Depende del año en que se efectúe. Ya. ¿Dónde le pondría? ¿En el flujo de producción o en el flujo de inversión? En el flujo de producción. En el flujo de inversión. De acuerdo, estoy haciendo una reinversión. Debería ponerle en el flujo de inversión. Por eso es que le voy restando, ¿no? Cuando ustedes tienen reinversiones, ejemplo, ¿qué quiere decir una reinversión? Que por ponerles un ejemplo, el equipo de computación se va renovando cada 3 años, porque la ley le dice a usted que cada 3 años se deprecia. Entonces, dentro de este proyecto, sí, tengo yo equipos de computación, vamos a ver si tengo. Si yo tengo equipos de computación, no tengo equipos de computación, pero vamos a ponerle como suposición. Entonces, yo supongo que los equipos de cómputo se renuevan cada 3 años. Entonces, en el año 3 yo tendría que poner una reinversión de mi equipo de cómputo, en el año 6 tendría que poner una reinversión de mi equipo de cómputo y irle restando del flujo. ¿De acuerdo? Entonces, tendré que ponerle dentro del flujo de inversión y tendré que restarle de mi flujo neto del proyecto general. Entonces, ahí venía la pregunta que les decía yo, que muchas veces en las presupuestaciones de proyectos no se toman en cuenta las reinversiones. En este caso no aplicaría tanto porque la mayoría de activos propiedad, planta y equipo se deprecian en 10 años. Entonces no aplicaría la reinversión. Eso por un lado. Por un lado existe el concepto de reinversión y por el otro lado existe el concepto de revalorización. Entonces, dentro de este ejercicio les habíamos puesto que debe existir un valor de salvamento en donde yo determinaré cuál es mi valor de salvamento del edificio. Entonces, habíamos puesto igual. Habíamos partido de que esta revalorización se realizaba al 10% y que necesitábamos llevar a valor actual nuestro valor del edificio. Entonces, lo que hacíamos para tomar en cuenta, para tener en cuenta esta revalorización, es el valor del edificio que está en nuestra cédula número 1, que son 1.116 millones, $1.116.000, y los valores que yo había depreciado. Entonces yo tendré que realizar una suma de los valores depreciados de mi edificio para ir viendo la revalorización de mi edificio. Entonces, a este valor original del edificio le resto las depreciaciones y tengo un valor. A este valor tengo que actualizarlo porque me da el dato de que mi edificio se revaloriza al 7º año a un 10%. Entonces, estos valores de salvamento, estas revalorizaciones van dentro de los valores de salvamento y van sumados a nuestro flujo de producción con signo positivo. De acuerdo. Lo mismo ocurre con la maquinaria y equipo y lo mismo ocurre con el capital trabajo acumulado. El capital trabajo acumulado lo tomamos como nuestra inversión acumulada del 7º año y determinamos nuestro flujo de producción. Ahora,
Si de ser el caso, si yo arrendaría una bodega, yo arriendo una bodega, señorita Rondal Jimena, ¿dónde le ubicaría ese arriendo de bodega? Es decir, si yo brindo el servicio de arrendamiento de bodega, ¿dónde lo ubicaría dentro del flujo de inversión neto del proyecto? No está, vamos con Leite Naranjo. Buenas noches, profe. Buenas ¿Dónde lo noches. ubicaría usted? Buenas noches. ¿Dónde lo ubicaría usted, Slater? El arrendamiento de bodega, o sea, eso sería en relación al leasing, ¿no es cierto, profe? El arrendamiento mercantil. ¿Ya? Ya, eso va dentro de los flujos de inversión, profe, en ese ACEDO. De acuerdo. ¿Positivo o negativo? Lo registrábamos como positivo, profe. Sí, es un flujo de producción. Lo pondría dentro de mi flujo positivo. El arrendamiento, si es que yo tendría un arrendamiento. Más que arrendamiento mercantil, un arrendamiento que yo tenga una bodega en desuso y que quiera tener un ingreso no operativo. ¿De acuerdo? Entonces le pondría con saldo positivo porque es un ingreso para mi empresa. De acuerdo, básicamente eso es lo que contempla nuestro flujo de inversión y neto del proyecto. Luego de determinar eso, lo que hacemos es a los flujos de producción restar los flujos de inversión. A mis flujos de producción resto mis flujos de inversión y voy determinando nuestros flujos netos, nuestros saldos. En este caso no hay mayor problema, el único año negativo es es el primer año. Los siguientes años están en valor positivo, lo que a mí me generaría un beneficio y también me permitiría a mí determinar que básicamente dos indicadores. A estos dos indicadores también es necesario tomar la inversión versus el beneficio, la relación beneficio-costo, y también ver cuándo yo recupero la inversión. A simple vista, yo esta inversión, en el caso de este ejemplo, la recupero en el primer año. Entonces procedo a realizar nuestra evaluación financiera. Esta evaluación financiera a mí me permite determinar si este presupuesto es rentable. Decíamos que sacábamos dos indicadores primordiales: el valor presente neto, el valor actual neto y la tasa interna de retorno. En el caso de este ejercicio, nosotros hemos sacado el valor actual neto del flujo, de todo mi flujo positivo, a una tasa de descuento, a una TEMAR, decíamos, a una tasa esperada, a una tasa deseada. Y le hemos actualizado y tendremos un valor actual neto negativo de 11.032,35. Y también sacamos una tasa interna de retorno que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con todos los flujos, del 49%. Si yo comparo mi TEMAR con mi tasa interna de retorno, veré que mi tasa esperada de ganancia era del 12.8 y que con los flujos que yo tengo una tasa interna de retorno por los 7 años del 49%, lo que me determina que mi proyecto de inversión es muy bueno. Básicamente eso es lo que ustedes tenían que determinar. Habían personas que se han determinado en la relación beneficio-costo, la relación de la inversión con la inversión relacionada con nuestro valor actual neto. Este valor actual neto, valor presente neto, también se puede llevar, se puede ir actualizando cada flujo cada año y luego se les va acumulando y se determina el valor actual neto. También se lo puede realizar de forma manual. Eso es lo que teníamos que realizar en el trabajo final en nuestra aplicación práctica experimental. Perfecto. Entonces, hasta ahí la materia, señores.
De acuerdo, voy a dejar de compartir. Vamos, señores. De acuerdo, yo he terminado ya la materia. He decidido hacerle una revisión bastante rápida en lo que tiene que ver con nuestra presupuestación de inversión, que era la última actividad práctica experimental que hicieron. Y para que ustedes vayan preparándose para el examen. El examen tienen ustedes el día jueves 7 de la noche. Entonces les ruego que tengan los medios necesarios, la computadora, con la batería, con regulador, con internet. Que de ser el caso, yo soy bastante estricta cuando tomo los exámenes de evaluaciones sumativas, ¿sí? No me permito tomar evaluaciones sumativas atrasadas. Entonces, todos deben estar en un equipo que les permita realizar cálculos con un internet adecuado, con la predisposición de realizar los ejercicios y de ser el caso, salvo casos extremos, caso extremo, tienen problemas de salud, se posfechan los exámenes con un certificado médico. Yo no me gusta a mí posfechar mucho los exámenes porque después, cuando les tomo, cuando pasan notas. Soy bastante puntual en la pasada al sistema de las notas para que ustedes no tengan problemas y para que puedan ir estudiando para los exámenes de recuperación. Perfecto. Vamos, si me permite encender la cámara. Se me permitió, de acuerdo. Hasta ahí la materia, señores. Yo les agradezco mucho. ¿Qué les recomiendo? Les recomiendo que la carrera no es cuestión de llegar primero, ¿no? Siempre he dicho que las carreras universitarias son pruebas de persistencia y perseverancia. ¿Qué más? Que lo poco que se les logra dar a ustedes como materia, y intentando de hacer esta materia de presupuestos se aplique a la realidad, es que ustedes aprendan a tomar decisiones. Al final del día, siempre digo, hay dos tipos de profesionales. Los tipos de profesionales que buscan solución a los problemas y los tipos de profesionales que se quedaron en la teoría. La práctica es un mundo totalmente distinto. Ustedes cuando ya realicen sus pasantías se podrán dar cuenta de cómo es realmente el mundo de las finanzas. Y ustedes verán cuáles son sus debilidades y cuáles son sus oportunidades, ¿no? Cuáles son sus fortalezas. ¿Qué les puedo recomendar yo? Lo que siempre recomiendo, ¿no? Prepárense. Busquen una línea en la que ustedes puedan especializarse. Hay muchos jóvenes, muchos estudiantes que se van a especializar en la banca, en los seguros. Entonces tienen que buscar las falencias que no les han dado en la universidad, como manejo de efectivo, cursos de cajeros, algo que les permita a ustedes ir creciendo profesionalmente. Las personas que se dediquen a todo el ámbito de la dirección en finanzas necesariamente deben tener conocimientos sólidos contables y financieros, entonces tendrán que direccionarse hacia allá. Habrá gente que se dedique a la presupuestación pública, entonces tendrán que tomar cursos de contratación pública, cursos de presupuestos públicos, cursos de contabilidad gubernamental, contabilidad financiera. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata este mundo competitivo que les ha tocado vivir? De estar preparados para las oportunidades. Y yo siempre les digo a mis estudiantes, busquen algún idioma que les guste. No sé si les gusta a ustedes el inglés, no sé si les gusta el italiano, si les gusta el portugués, si les gusta el francés. Créanme que ustedes, hablando 2 o 3 idiomas, ustedes son competitivos en la rama
en el ámbito que ustedes se desenvuelvan. Entonces están en sexto semestre, traten de hacer un sacrificio si es que ustedes disponen de recursos. O ahora es tan impresionante ver cuántos cursos gratuitos existen, cuántas aplicaciones para aprender idiomas existen. A mí me es grato cuando mis estudiantes trabajan en instituciones transnacionales. Traten de apuntarle a eso, ¿no? Traten de buscar trabajos en los que ustedes puedan hacer carrera. Y ahora que salen jóvenes, ustedes pueden ir viendo, preséntense a las entrevistas en instituciones grandes. Atrévanse a soñar, pero atrévanse a estar preparados para esas instituciones grandes. Para mí me es grato cuando les encuentro a los estudiantes preparándose o trabajando ya en una institución financiera. Tengo yo, no en esta universidad, sino en algunas universidades que he dictado, algo de experiencia. Tengo 8 años de experiencia y me es grato cuando mis alumnos me encuentran y me saludan y se encuentran trabajando en instituciones sólidas, en instituciones grandes. Atrévanse a soñar. ¿Qué les puedo decir? La suerte no existe, existe la oportunidad. Yo creo que eso siempre les digo a mis alumnos. Existe la oportunidad, ¿no? ¿Cómo estoy yo preparado para esa oportunidad? Entonces, si yo estoy preparado para dar una entrevista buena y para que me contraten en un trabajo, en una empresa grande, en una empresa transnacional, en una empresa extranjera, y hablo algún idioma, se me ocurre, hablo francés, entonces yo creceré profesionalmente y creceré económicamente. Lo bonito de la educación, señores, atrévanse a soñar. Defiendan la educación pública. La educación es lo que nos permite a nosotros crecer profesionalmente, crecer económicamente. Yo les digo, las oportunidades existen. Soy una profesional que ha salido de la Universidad Central. He tenido muchas oportunidades, he trabajado bien y me apasiona la docencia. ¿Por qué me apasiona la docencia? Me apasiona la docencia porque puedo incentivarles a ustedes, señores. Muchas veces los conocimientos que les brinde el alma mater no van a ser suficientes y ustedes tendrán que prepararse. Hay un sinnúmero de oportunidades, hay un sinnúmero de cursos gratuitos. Aprovechen el tiempo. Lo único que no se recupera es el tiempo. Les agradezco mucho. Si de algo les sirvió mi materia, si a alguien le quedó esa iniciativa de irse perfeccionando en mi materia, les invito a que sigan investigando y sigan viendo que es bastante necesario que uno planifique. ¿Cuál es el mal del ecuatoriano? El ecuatoriano no planifica. Solo vivimos tapando baches y no vemos un poco más allá. No hacemos una planificación de 5 años, ni siquiera en nuestras vidas ni en nuestras empresas. Entonces, yo creo firmemente en que el presupuesto, en que la planificación les ayudará a ustedes a ser mejores personas. Tengan mucha empatía. En este mundo nos hace falta bastante empatía. Yo siempre intento o trato de que mis estudiantes cuando tienen algún problema se comuniquen. Lastimosamente no les pude conocer presencialmente, me hubiese encantado, pero es bueno ver que hay gente que se interesa. Yo me siento conforme con que de mis 22 estudiantes, unas 5 o 10 personas se interesen y uno se ve. Así está en virtualidad, uno siente ya ese interés por las personas. Les deseo éxitos, nos vemos en la evaluación. Le había comentado a Alison que yo siempre entrego notas y que el viernes, luego de la evaluación, ustedes dan la evaluación 9 de la noche, puede ser viernes tarde, dependiendo de cómo se pongan ustedes de acuerdo, daría las notas vía Teams. Eso básicamente, les deseo todo el éxito del mundo. Me es grato ser docente en la gloriosa Universidad Central. Y es una pasión, ¿no? A la Universidad Central le debo muchas cosas. Le debo muchas cosas y trato yo de ir de poquito a poco pagando todo, retribuyendo todos los logros que yo he tenido. De acuerdo, señores, entonces nos vemos el día jueves de la próxima semana. A este jueves no tenían clases, no tienen clases este jueves para que puedan ustedes prepararse.
Detengo la clavación.